Muy buenos días, chicos, chicas, ¿cómo están? Buenos días con todos. Estamos listos para iniciar la semana número 8 en esta oportunidad, el curso de Geografía, Educación Cívica. Vamos a empezar entonces compartiendo el material. Por favor, es necesario que me respondan si me están escuchando bien y también si están observando el material que estoy proyectando. A ver, vamos. Buenos días nuevamente, chicos, chicas. No tengo respuesta y tengo que saber si estoy compartiendo el material y si me están escuchando bien. Si no, no puedo comenzar la clase. Estamos en el aula 9 personas. A ver, Ya me quiero. escucho, sí, sí. ¿Sí? Ok, muchas gracias por tu respuesta porque es, en este caso, necesario, ¿ya? ¿Qué tal, Belén? También, Guillermo. Guillermo levantó la mano. Si se ve, si se escucha bien, muy bien. Muchas gracias por la respuesta, chicos, chicas, porque es necesario, ¿ya? Entonces vamos a empezar en esta oportunidad. ¿Cuál es el tema a desarrollar? En esta oportunidad tenemos lo que es el cambio climático y la consecuencia que vamos a ver acá. También vamos a ver lo que se conoce como calentamiento global. ¿Ya? Entonces los subtemas ahí, calentamiento global y sus impactos, Acuerdo de Kioto, hablamos de la COP21, Acuerdo de París, y en el caso peruano, ¿cuál es el rol del Ministerio del Ambiente? Sobre todo, estos son los subtemas que vamos a desarrollar. Vamos a ampliar un poquito para poder observar mejor, ¿ya? Entonces empezamos con las nociones básicas que es necesario saberlas, contemplarlas en esta oportunidad que nosotros tenemos que ver. Si nosotros hablamos, por ejemplo, la semana pasada, nosotros vimos lo que es el clima, ¿ya? Nosotros desarrollamos lo que es el clima. Y cuando hablamos del clima, hablamos de los llamados elementos del clima. ¿Cuáles son los elementos del clima? A ver, ¿cuáles son los elementos del clima? A ver, ¿qué elementos componen al clima? Basta que me digan uno o dos, yo ya estoy conforme. Eso quiere decir que estamos, en este caso, buenos días, Antonio. Eso quiere decir que hemos estado atentos un poco a la clase que hemos estado viendo. ¿Ya? A ver, ¿cuál vendría a ser los elementos del clima? A ver, esperamos ahí, escuchamos a ver, o también estamos leyendo también en el chat. ¿Ya? A ver, chicos, chicas, ya ahí hay que levantarnos con ganas para poder empezar esta semana. Elementos del clima. Espero. No están acá, no lo estás leyendo acá por si acaso. Esto es de la semana pasada. Eso quiere decir que, pues, ¿qué elementos vamos a encontrar? Ya, elementos del clima. A ver, uno te digo yo, es la insolación. Ya, a ver, ¿quién se anima? ¿Nadie? ¿Nadie, chicos, chicas? A ver, ¿cuáles son los elementos del clima que compone? Muy bien, por ahí me están escribiendo. ¿Ok? Precipitación, Antonio, ¿ya? También, ¿no? Vamos a poner lo que dice Antonio acá. ¿Ya? Precipitación, muy bien, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cuál es otro elemento que lo vimos? ¿Ya? No solamente la precipitación, también está algo que nosotros lo tenemos día a día, que vendría a ser qué. A ver, ¿qué vendría a ser qué? Muy bien, Antonio. Anímense los demás también. Hablamos de la temperatura. La temperatura. Profesora, ¿hay más elementos del clima? Claro. Profesora, ¿qué tiene que ver esto con atmósfera? Pues hay que relacionarlos porque de acá vienen las preguntas, chicos. A veces
Y en este caso nos confundimos, profesor, ¿es lo mismo esto con esto? No, pues no, muy bien, Belén, me ponen ahí más, ya se están animando, estamos hablando de temperatura, humedad, ya humedad, tienes ahí vientos, ¿no? Tenemos ahí presión atmosférica, ahora la humedad es atmosférica, ¿no? Y date cuenta que todo dice atmósfera, quiere decir, profesora, que estos elementos del clima componen a un clima, o sea, generan las características, ¿ya? Características de un clima, ¿no? Entonces, ¿yo cómo sé que el clima tropical, cómo describo un clima tropical? La insolación es mayor, las precipitaciones son intensas, la humedad se concentra en un 60%, 80%. Entonces, estoy describiendo las características de este clima. Ahora, si yo hablo de cambio climático, si yo menciono la palabra cambio climático, ¿qué significa? Que esas características que yo describía, ¿no? Mayor insolación, promedio, precipitación tal, temperatura, un promedio de 28 grados, habla de circulación de vientos estables. Entonces, esas características que siempre las mencionabas, ¿no? Con lo que es el cambio, ¿ya? El cambio climático, ¿no? El cambio climático que está generando que estas características del clima que nosotros conocemos, normalmente un promedio se está alterando, se altera, ¿no? Se modifica. Y para que el clima cambie, ¿no? Entonces tenemos que esperar, profesor, algo así como un promedio de 30 años para yo establecer qué tipo de clima es. Sí, es verdad. Pero acá hay un problema. Hay alguien que está acelerando y generando lo que es el cambio climático. ¿Quién genera este cambio climático? Viene del calentamiento global, ¿ya? O sea, se está calentando la atmósfera, se está calentando la masa oceánica, el elemento líquido, el elemento agua en la Tierra. Miren que se está formando esta cadena, ¿ya? Y todo esto, ¿dónde acontece? En la atmósfera. ¿Qué cosa es la atmósfera? Estamos hablando de la envoltura gaseosa que rodea la Tierra, o sea, esa masa gaseosa que nosotros conocemos, gracias a ellos respiramos, ¿ya? Hay varios gases, está integrado, tienen muchos componentes y al final todo este proceso de cambio climático está afectando o es parte de lo que nosotros conocemos como la atmósfera. Específicamente en qué capa de la atmósfera. Estamos hablando en la troposfera, ¿ya? La troposfera. Profesora, entonces quiere decir que toda esta eventualidad de modificación del cambio climático, calentamiento global, está atribuido a los gases, está formando, conforma parte de la atmósfera. Específicamente, todo esto pasa en la troposfera, así es. ¿Ya? A tener en cuenta esto, justo vamos a ver también, ha sido pregunta de examen en muchas oportunidades. La pregunta sencilla ha sido, ¿no? ¿Dónde acontece el cambio climático? ¿Dónde acontece el calentamiento global? ¿En qué capa de la atmósfera? Respuesta, troposfera. Profesora, ¿la estratosfera tiene algo que ver que es la siguiente capa de la troposfera, la estratosfera? No. ¿Por qué hablamos solo de la troposfera? Porque es la capa baja, es la capa donde hay mayor concentración de gases. Justamente se establece las modificaciones, las eventualidades meteorológicas. Es por eso que la troposfera se conoce como la capa de la meteorología, ¿no? Entonces, vamos a ver esta relación, ¿ya? Es importante entonces saber la semana anterior en qué consistía, profesora, el clima. Sí, es importante porque todos los temas ya se están relacionando, ¿ya? Ya se están relacionando. Muy bien, entonces, para yo entender un poquito esto de la atmósfera, vamos a ver, por ejemplo, ya vamos a descartar un poquito esto de acá, vamos a
poner una nueva diapositiva y vamos a ver, por ejemplo, si yo tengo la Tierra, esta es la Tierra, ¿no? Vamos a generar un grafiquito chiquito. Dice, ¿qué cosa es la atmósfera? Es esta mezcla de gases aerosoles que envuelve a la Tierra, ¿no? Algo así. Estaríamos hablando de la, en este caso, de la atmósfera, ¿no? Ahora, la pregunta es, pues, o sea, la pregunta viene, ¿no? Si son gases, profesora, yo tengo entendido que los gases son ligeros. Sí, pues son volátiles, los gases son ligeros, o sea, tú no puedes agarrar los gases en tu mano, ¿no? Es imposible, o sea, son muy ligeros. Entonces, ¿qué pasa? Uno se pregunta, profesora, si, ¿cómo es que esta mezcla de gases a lo que nosotros conocemos como atmósfera están envolviendo a la Tierra? En otras palabras, ¿por qué existe la atmósfera? ¿Por qué estos gases no se disipan fácilmente en el espacio exterior? ¿No? Y es por eso que acá vienen los llamados factores, ¿ya? Los factores que generan la existencia de quién? De la atmósfera, ¿no? Y si queremos traducirlo, ¿por qué los gases no se disipan fácilmente en el espacio exterior, ¿no? Y nuestra respuesta, pues, es la primera, ¿no? Que hay una fuerza que atrae todo al centro de la Tierra. ¿Cuál es esta fuerza? Estamos hablando, primer factor, A, es la fuerza, ¿ya? Es la fuerza de gravedad, ¿ya? La fuerza de gravedad atrae a los gases, profesora, sí, también, ¿ya? Tiende a atraer a esta masa gaseosa a la superficie. Quiere decir que al nivel de la superficie, 0 metros sobre el nivel del mar, donde podemos acceder nosotros, los seres humanos, pues tenemos mayor densidad de gases, fíjate, ¿no? ¿No? Subimos la cordillera, ¿qué pasa con la densidad? Esta masa de gases disminuye en densidad, ¿no? Es por eso que hablamos que la presión, según la altitud, ojo, según la altitud, ¿dónde es mayor la presión según la altitud? A menor altitud, ¿no? Esto por el gráfico podemos ver que acá hay mayor presión y acá hay menor presión. Eso de acuerdo a la altitud, ojo. Entonces, la fuerza de gravedad, profesora, es la que atrae, sí, es la que atrae. Pero uno dice, profesora, son gases nada más. Si este fuera el único factor, la gravedad, ¿ya? Si fuera la gravedad, el único factor que nosotros tendríamos para decir, ah, por eso los gases no se van a la parte externa. Si hablamos de los componentes, ya hablamos de los componentes de la atmósfera, ¿cuál es el gas que más abunda en la atmósfera? A ver, ustedes chicos, esto por cultura general. A ver, si a ti te preguntan, ¿cuál es el gas que más abunda en la atmósfera? ¿Qué responden? Radión, neón, criptón, xenón, oxígeno, nitrógeno. A ver, ¿qué es lo que más abunda en la atmósfera? ¿Cuál es el gas que más abunda en la atmósfera? A ver, ¿nadie, chicos? ¿Nadie, nadie? A ver, ¿cuál es el gas que más abunda en la atmósfera? Ya, muy bien, en este caso, Leonardo. ¿Estamos hablando de qué? Estamos hablando del nitrógeno. Ya, el nitrógeno. El nitrógeno, la aproximación le vamos a poner acá y un poquito más, 78%. El oxígeno, ya, estamos hablando de cuánto, ¿no? De 20,9 en este caso por ciento, ¿no? Aproximación. Entonces, lo que más abunda en la atmósfera, ¿qué cosa es lo que más abunda en la atmósfera? Estamos hablando de el nitrógeno, ¿ya? Pero nosotros no vivimos de nitrógeno, los seres humanos y todo lo que es vida, al menos que se mueve, estamos hablando de la presencia de oxígeno. Entonces, nos ponemos a pensar acá y decimos, ¿no? ¿Qué pasa si solamente la fuerza de gravedad atrae gases? Entonces, esta mezcla de gases, incluido el nitrógeno, incluido el oxígeno, ¿qué va a pasar? Pues están más a nivel de la superficie.
Entonces, tú para respirar tendrías que buscar la parte más baja, ¿no? Porque estos son elementos gaseosos pesados, ¿no? Y como son pesados, están más a nivel de la superficie. Entonces, ¿qué sucede? Tú para respirar tendrías que buscar oxígeno en la parte más baja. Oxígeno, oxígeno, y no haces eso, ¿no? Tú respiras libremente. No necesitas agacharte para buscar oxígeno, más oxígeno, no es así. Entonces, hay un segundo factor, ¿ya? Que hace que estos gases tengan a tener dinamismo. ¿Cuál es este segundo factor? Vamos a poner acá, estamos hablando de acá. ¿Qué cosa es esto? La radiación solar. Segundo factor B sería la radiación solar. ¿Qué hace la radiación solar? La radiación solar hace que estos gases entren en movimiento y estén en movimiento, tiendan a ascender. Pero una vez que ascienden, nuevamente escalado ¿por quién? Por la gravedad. ¿Ya? Entonces llega un momento que llegan a ascender, son pesados estos gases, sobre todo el oxígeno que necesitamos, pero si subimos, 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 ¿qué sucede? Esto es de acuerdo a la altitud, estos gases van a disminuir en densidad, ¿no? Y es por eso que nosotros encontramos presencia de más oxígeno en la parte más baja, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores para que se determine la existencia de la atmósfera? Esto no está en tu cuadernito, no está como en este caso como teoría, parece que lo han sacado hace tiempo. Ya hay dos factores importantes. Uno es la fuerza de gravedad y otro es la radiación solar. ¿Ya? Estos dos factores generan la existencia sobre todo de la atmósfera en la Tierra. ¿Ya? Son factores importantes. Para eso nosotros podemos entender lo que sigue. ¿Qué cosa es lo que sigue? Sigue sobre todo lo que vendría a ser este tema, ¿no? Entonces acá ya estaríamos sobre todo pues comprendiendo un poquito más, ¿no? Bueno, hablamos de la atmósfera, que es la envoltura gaseosa que rodea la Tierra, eso ya sabemos por qué, ¿no? Hay los factores que hacen y determinan esto. Tenemos funciones y todo esto, profesora, gracias a la atmósfera, entonces nosotros ¿qué tenemos? ¿Saben? Gracias a la atmósfera, gracias a los gases, generamos condiciones aptas para la vida. Entonces, todo esto para el desarrollo de la vida, ¿no? Si no, estos gases finalmente se están perdiendo afuera, pues, ¿no? En el espacio exterior y no es así. Acabas de mencionarme cuál es el gas que más abunda en la atmósfera, es el nitrógeno. Ya hablamos del nitrógeno en un 78,084%. Y vamos a ver que el oxígeno es en segundo el gas que más abunda y hablamos del oxígeno en un, bueno, acá ponen 21, acá es 20, creo que en su contenido tienen 20,946%, ¿ya? Entonces, profesora, entonces, ¿qué pasa con los otros gases? Los otros gases por ejemplo, representarían casi un cero otros, ¿ya? Otros gases estarían representando un 0,97%, ¿no? De ese 0,97%, ¿cuál es el gas en primer lugar, ¿no? Que tiene mayor presencia de estos otros, ¿no? De este 0,97% es el argón. ¿Ya? Es el argón. Sigue de ahí el dióxido de carbono, ¿no? Dicen, de ahí sigue el metano, ¿no? De ahí, en este caso, el dióxido, en este caso, de oxígeno, ¿ya? Entonces, en primer lugar, entonces si a ti te dicen, ¿no? Por ahí no te vayan a preguntar esto, ¿ah? Primer lugar, el nitrógeno, en este caso, primer lugar. Segundo lugar, el oxígeno. Tercer lugar, ay, profesora, eso no sé. Bueno, en mayor proporción, después de estos otros gases, ahí tendríamos en mayor proporción al argón, ¿ya? Al argón, sobre todo. Entonces, para tener en cuenta también eso, ¿ya? Ahora, no solamente tenemos estos gases, gracias a los gases, ustedes saben, lo mencioné en la semana pasada, los gases son captadores de calor, ¿no? Los gases tienden a ser captadores de calor.
Y esto es importante. ¿Por qué? Porque gracias a esa captación de calor, pues tenemos vida, hay vida en la Tierra, ¿no? Pero están los llamados gases termorreguladores, ¿ya? O sea, tienden a regular la temperatura entre el día y la noche, ¿ya? Genera la regulación de la temperatura entre el día y la noche, ¿no? Ahí está el vapor de agua, esto también es importante, ojo, ojo, ¿ya? Tenemos el vapor de agua y el dióxido de carbono. Profesora, ¿cómo que regula la temperatura? Claro, pues imagínate que tengamos, si no existiría atmósfera, esto es lo que pasaría. En el día tenemos nuestros 28 grados de temperatura y de pronto en la noche, como no hay gases, no captan el calor, no retienen el calor, no hay gases, entonces esto sería menos 28. Entonces, tú tienes altas temperaturas, bajas temperaturas, acá no hay vida. Pero ¿qué hacen estos gases? Regulan. Por eso dice termo, calor, reguladores, ¿no? De la temperatura. Y sobre todo, ahí está el vapor y el dióxido de carbono. Profesora, ¿esto existe en la atmósfera de manera natural, estos gases? Sí, sí existen, ¿ah? Sí existen en la atmósfera de manera natural. No olvides que la Tierra ha tenido un origen volcánico. Y cuando hablamos de volcán, erupciones volcánicas, profesora, claro. Y estos gases que han emergido en una erupción volcánica se han quedado en la atmósfera. Ahora, no es que exista, pues mira, el primer lugar de estos otros gases 0,97 es el argón y el dióxido pues está en otra proporción menor, o sea, existe en menores proporciones esto, el dióxido de carbono. Ahora, sabemos que este es el gas responsable del calentamiento global. ¿Qué quiere decir? Que el hombre está produciendo más dióxido de carbono. Esto es lo que más ha producido a lo largo de los ciclos, ¿no? Y es por eso que ha generado pues lo que se conoce como el calentamiento global. Y ahora entiendes por qué, porque eso es el dióxido de carbono es un gas termorregulador, o sea, genera la captación de calor en mayor proporción. Mira, todos los gases que ves acá captan calor, ¿ya? Pero los que son termorreguladores lo hacen más, ¿ya? Entonces, producir más dióxido de carbono, ahí viene el problema, pues, ¿no? Ahí viene el problema, ¿ya? Ahora, tenemos, por ejemplo, dice, durante el día absorben radiación y en la noche irradian calor, evitando que la Tierra tenga temperaturas extremas entre el día y la noche. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a pasar a lo que vendría a ser la estructura y las características de la atmósfera. No es que no estamos desarrollando prácticamente qué pasa en cada capa de la atmósfera, ya solamente es una referencia a la que hacemos acá porque el tema central es proceso de calentamiento global también, ¿no? Entonces, ¿la atmósfera tiene un importante papel en el calentamiento de la Tierra? Sí, porque es gases. O sea, cuando te dicen atmósfera, los gases se calientan y hay consecuencias, ¿no? Si no hubiera atmósfera, la temperatura del planeta sería varios grados bajo cero, ¿no? Lo que te acabo de explicar, esto es importante. El clima terrestre depende del balance energético entre la radiación solar y la radiación emitida por la Tierra. Profesor, ¿hay una radiación emitida por la Tierra? Sí. Ahorita vamos a explicar eso. Justamente forma parte de lo que vendría a ser, pues, ¿no? El efecto invernadero, ¿ya? ¿Tú entiendes el efecto invernadero? Estás entendiendo todo esto de calentamiento global, ¿ya? Entonces, no compliquemos. Es un tema no tan difícil porque esto ya ha sido divulgado a veces, un montón de veces, ¿no? El aumento en la troposfera de los gases de efecto invernadero han incrementado su capacidad de absorber las ondas infrarrojas. Profesora, ¿qué es eso? Ya vamos a ver, generando la elevación de las temperaturas, ¿no? Y acá vamos a ver, por ejemplo, cuando se menciona, ya, acá dice la baja atmósfera o troposfera. Esta es la capa sobre todo donde estamos nosotros ubicados, es la baja atmósfera o troposfera de 0 a 12 kilómetros, esta es la que está acá, ya, y donde hablamos también
O también decimos baja atmósfera. Profesora, si hay baja atmósfera, ¿hay alta atmósfera? Sí, si hay alta atmósfera, es la troposfera. Perdón, la termósfera. Ya, alta atmósfera. Ya, esta vendría a ser la termósfera, por ejemplo, ¿ya? Para hacer ese contraste. O troposfera, ¿no? Bueno, es ahí donde nos interesa la troposfera. ¿Por qué? Porque es la capa donde estamos nosotros. Ahí se opera el clima, como dice acá, tiene mayor concentración de gases, acá mayor humedad, mayor densidad de gases, ¿no? Y en esta capa de la atmósfera es donde ocurren los diferentes fenómenos meteorológicos, ¿no? Lluvias, tormentas, vientos, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto dentro de esta capa. Ahora, una de las capas que también tiende a ser importante, ¿cuál es? Es la capa conocida en la estratosfera como la capa de ozono. ¿Ya? Esta capa de ozono está ubicada ya en la estratosfera. Y esta capa de ozono genera protegernos de ¿qué? De la radiación directa del sol a lo que nosotros conocemos como rayos UV. En este caso, esta energía directa, ¿no? De rayos ultravioleta, son directas del sol, que son protegidas por la capa de ozono, ¿no? Ahora, la capa de ozono tiende a, sobre todo, pues, en este caso, reflejar, absorber, filtrar los rayos UV. No es que la capa está ahí, vienen los rayos y se desvían, ¿no? Esto es reflexión. No, pasa por la capa de ozono, absorbe la capa de ozono y cuando pasa a la troposfera pasa menos dañina, ¿ya? O filtra también, ¿no? Tiende a filtrar esta radiación UV. La idea es que esta capa sea más gruesa para que el filtro sea mejor, ¿no? Tiende a generar esas características, que las vamos a ver en un momento, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Estas son las nociones previas. Lo que vamos a ver, el tema, es qué está pasando con el clima. La semana pasada fue el tema clima, ¿no? Vimos lo que es el clima, cómo se compone, ahí tenemos las características del clima, por ejemplo, y en esta oportunidad, con lo que acabamos de ver, con las nociones previas, que es la atmósfera, ¿qué cosa es el cambio climático, no? Entonces, fíjense, simplemente es que el clima se altera, alteración del clima, y esto está atribuido directa o indirectamente, y ya le estamos echando la culpa a quién, la actividad del hombre, o sea, la acción humana, ¿no? Que altera la composición de la atmósfera en la Tierra, por eso dice atmósfera mundial. O sea, todo está alterando el proceso de composición que tenemos sobre todo en la atmósfera, y está modificando esta situación. Entonces, las causas, sabemos nosotros que la actividad humana empezó a generar, producir gases dañinos en mayor proporción en la atmósfera, y esto está trayendo consecuencias hoy en día, ¿no? Lugares donde se inundan, donde se desbordan los ríos, intensas lluvias, incluso hay enfriamiento. Por ahí escuché a un presidente llamado, bueno, va a volver, ¿no? El presidente norteamericano, Donald Trump, decía, pues, oye, ¿qué es esto de cambio climático? Si nos estamos muriendo de frío, nos estamos congelando. Miren hasta dónde puede llegar de repente la ignorancia de no saber que se está alterando las condiciones climáticas y va a modificarse drásticamente, o sea, va a irse al extremo, ¿no? Se han tratado y se están tratando de hacer contenciones a través de generar que esto no avance más de lo debido, pero parece que esto va a demorar un poco, ¿no? Profesora, ¿es lo mismo calentamiento global que cambio climático? No, ya, incluso escribirlo no es lo mismo. Miren, calentamiento global no es lo mismo que cambio climático. ¿Quién es consecuencia de quién? El calentamiento global genera cambio climático. ¿Ya? Ojo con esto. ¿Ya? Ojo con esto. Muy bien.
Vamos a las causas del cambio climático. Profesor, ¿el clima puede cambiar? Eso lo podemos percibir incluso nosotros acá estando en el Perú, ¿ya? Y ya estamos viendo ciertas condiciones donde se está modificando el clima. Entonces, profesora, yo he visto que en Lima, ¿ya? En Lima, por ejemplo, es verano y llueve, profesora, en Lima. Caen gotas así fuertes de lluvia, profesora. En Lima solamente caen lloviznas y garúas, profesora, pero yo he visto una lluvia, incluso por ahí hablan de truenos. Sí, puede pasar, ¿ah? Puede pasar. Ahora, si en Lima comienza a llover así, como en la selva, con la costa norte, entonces puede pasar en un verano, en otro año no, después de 5 años sí, después puede pasar, ¿ya? Y a veces lo tenemos. Esto es una eventualidad climática, ¿ya? Esto es parte del tiempo atmosférico, que acontece esta eventualidad y desaparece. Ahora, si estas tormentas son recurrentes en un mismo periodo de estación, de tiempo, ¿no? Durante 30 años, ahí que podemos decir que en Lima se ha modificado el clima, ¿ya? Pero no vamos a esperar 30 años pues que pase esto, ¿no? No vamos a esperar en este caso que pase 30 años para nosotros decir, ay, mira, se cambió el clima en Lima. No, la cosa es evitar, ¿no? Ya tenemos un clima ya árido, seco. Modificar las condiciones del clima en un lugar modifican el ecosistema, ¿ya? Tienden a modificar el ecosistema. Muy bien, vamos entonces a las causas. Efecto invernadero antropogénico quiere decir que acá está interviniendo el hombre. Gran productor de gases el hombre a partir de la revolución industrial, primera, segunda revolución industrial, con las fuentes energéticas que se utilizan para, por ejemplo, uno de ellos es el petróleo, la quema de combustibles fósiles, sobre todo la gran producción de dióxido de carbono. ¿La deforestación genera, profesora, cambio climático? Sí. La deforestación lamentablemente va a generar esa consecuencia gracias a qué? Que los árboles, estamos hablando sobre todo de la masa de esta vegetación que existe en la Tierra, es un agente termorregulador. No olvidemos que estos bosques generan producción de oxígeno en la atmósfera y muchos de estos arbolitos se quedan con el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, cuando tú cortas árboles, aunque no lo creas, estás liberando dióxido de carbono también, ¿no? Que lo han contenido por mucho tiempo estos arbolitos, que viven de eso también a través de la fotosíntesis, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando tú deforestas? Esta zona cambia su condición de temperatura, su condición de humedad, ¿no? Tiende a cambiar y se eleva la temperatura, ¿ya? Entonces, cambia el ecosistema también de acuerdo a la deforestación, así es. Tú cuando te pones abajo de un arbolito, anda a ver cómo te, ¿no? Te cambia, hace mucho calor, 30 grados, te pones abajo de un arbolito y ¿qué genera? Genera pues que está regulando la temperatura, como fresquitos son, ¿no? Imagínate un conjunto de ellos. Entonces, genera la termorregulación, ¿no? Justamente en los espacios, la captación de humedad, los bosques captan humedad también, y esto es beneficioso para desarrollar un tipo de ecosistema. Es por eso que la selva a la vez verde. Tú cuando ves un árbol, ¿ya? Ves esto, ¿no? Tú lo único que ves es la parte de arriba de la copa de los árboles, pero abajo, ¿qué hay abajo? Abajo, alrededor de este árbol, por ejemplo, acá hay lianas, acá hay vegetación baja que rodea este arbolito, ¿ya? Y hay animalitos que dependen de esta vegetación, no necesariamente del árbol. Que hay otros también, ¿no? Acá están los monitos, las aves, etcétera, pero también abajo. Entonces, ¿qué sucede? Es lo que se conoce acá como el sotobosque. Esto vendría a ser sotobosque. Entonces, tú cuando eliminas un arbolito, no solamente eliminas el arbolito, también pues el sotobosque, ¿no? Todo el ecosistema propio de una zona de bosque. Claro que es una causa de lo que es el cambio climático porque se alteran ciertas condiciones del clima. La alteración y circulación atmosférica y oceánica. ¿Se está alterando? Correcto. ¿Por qué? Si hablamos de atmósfera, ¿qué hablamos? De gases. Gases. Cuando tú calientas los gases,
¿no? Cuando tú calientas los gases, hay mayor temperatura en los gases. ¿Qué va a pasar? Esto se vuelve más dinámico y ¿qué cosa? Lluvias, tormentas, ¿no? Entonces, ¿altera o no altera? Claro, el calentamiento de la atmósfera se va a alterar y esto es una causa del cambio climático a futuro. Profesora oceánica, claro que sí. Mira el ejemplo nuestro, si se alteran nuestras corrientes oceánicas, nosotros, la costa peruana, por ejemplo, nos altera, claro. Nosotros tenemos corrientes, por ejemplo, acá hay corrientes cálidas, la contracorriente ecuatorial, costa norte, ¿no? Acá tenemos la corriente peruana, ¿no? Y son diferentes estas corrientes, sí, porque uno de qué, unos de aguas cálidas, ¿ya? Y otros de aguas frías. Ahora, el problema es cuando viene a calentarse el agua, ¿no? Entonces, estas aguas frías pueden elevar su temperatura y al elevar la temperatura de la corriente peruana, trae consecuencias climáticas en la costa, nos va a traer consecuencias de todas maneras, ¿no? Entonces va a haber más formación nubosa, chau nubes estratos, de repente Lima va a tener su cielo azul por fin, sus nubes cúmulos, nimbo y ahí lluvias torrenciales. Imagínate toda la costa peruana llena de vegetación, porque la lluvia acarrea vegetación, pues no cambia el ecosistema. Entonces, ¿puede cambiar? Sí. ¿Se altera? Sí. ¿Se modifica? Sí. ¿No? Y esto, pues, trae consecuencias. El ejemplo que te dije, por ejemplo, ¿no? Este ejemplo que dice del presidente Donald Trump, que habla, pues, porque en Estados Unidos se están muriendo de frío, cuando en esa zona, pues, no debe haber más calor. Lo que pasa, chicos, que los polos se están descongelando, sobre todo el polo norte, donde hay bloques de hielo que se están trasladando a través del Atlántico y están interviniendo a las corrientes marinas cercanas a estas zonas templadas y hace que estas aguas se enfríen mucho más y generen estas eventualidades de bajar la temperatura, ¿no? Entonces, todo está relacionado, sí. Se altera la circulación atmosférica, se altera la parte oceánica y va a generar el cambio climático, sí. ¿Ya? Muy bien, y algo que sí vamos a explicar es esta primera causa. ¿Cuál es? El efecto invernadero antropogénico, ¿ya? El efecto invernadero antropogénico. Para eso, de repente, vamos a partir de cero y de acá pasamos a esta diapositiva para poder entenderlo, ¿ya? ¿Qué está pasando en la Tierra? Miren, el efecto invernadero es un efecto natural, ojo, no es antropogénico 100%, como dice ahí, solo que se dice antropogénico porque acá está interviniendo el hombre. Entonces, acá vamos a ver, esta es la Tierra, la superficie de la Tierra, ¿no? Esta es la parte oceánica y esta es la parte continental. Entonces, ¿qué dice acá? Acá la radiación, ¿ya? Solar, la insolación. Pero nosotros tenemos que decir algo. La radiación cuando llega a la Tierra, ¿ya? Hay una premisa, ¿no? Todo lo que llega tiene que ser devuelto al espacio exterior en la misma proporción. O sea, si llega a 10, ¿ya? ¿Cuánto tiene que irse? Tiene que irse 10. Esa es la proporción. ¿Por ahí se retiene la energía? Sí, sí, se retiene, pero igual tiene que irse. Ojo. ¿Ya? Profesora, pero usted habló de la atmósfera. Claro, la atmósfera ¿qué es? Gases. Y los gases que hacen, acuérdate esto siempre, ¿ah? Captan calor, ¿ya? Los gases son captadores de calor, ¿ya? ¿Cuál es el gas que más abunda? El nitrógeno. ¿Cuál es el segundo? El oxígeno. Los otros, profesora, está el dióxido de carbono, el H2O. Estos son termorreguladores, acuérdate. H2O, el vapor de agua son termorreguladores que son captadores de calor, pero existen en menor proporción. ¿Ya? El que más abunda es este, ¿no? ¿Ya? En segundo lugar lo tenemos al oxígeno. Y hay otros gases, claro, el metano, ¿no? En este caso el argón, ¿no? Tenemos el CO3, el O3, en este caso el ozono también, claro, que se produce en la troposfera, ¿ya? Pero en menor proporción. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene la radiación solar a la Tierra, ¿ya? ¿Qué pasa? Esta radiación cuando llega, radiación solar, tiene que ser devuelta, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? La radiación, chicos, cuando llega a la Tierra se transforma.
toda esta radiación que llega a la Tierra se transforma. Ya no va a ser la radiación solar que vino en un primer momento, ¿ya? Esta va a salir así, porque todo lo que viene tiene que salir. Pero mira, es de otro color, ya se transformó. Es la llamada energía infrarroja, ¿ya? Es la energía infrarroja. ¿Qué significa? Es energía que genera calor. ¿Y dónde se ha producido la energía infrarroja? En la Tierra. ¿Ya? Esto se produce en la Tierra. No es que viene del espacio exterior, no, no, no. Esto se produce en la Tierra. Entonces la radiación en la Tierra se convierte en energía infrarroja y todo lo que viene tiene que salir. Va a salir, tiene que salir. Chao. Pero ¿por qué no sale tan rápido? ¿Por qué no se va tan rápido esta energía infrarroja? Imagínate, calorífica. ¿Por qué no sale? Porque hay gases, pues. Y sobre todo los termorreguladores. Entonces hace, ya porque estamos ahí, tenemos atmósfera, ¿no? Entonces, esta energía infrarroja se va a quedar en la Tierra por un tiempo, ¿ya? Se queda por un tiempo. ¿Eso es bueno o eso es malo, profesora, que esta energía infrarroja se quede? Es bueno, porque si se queda esta energía infrarroja, ya hace y genera que se regule la temperatura, ¿no? Estamos captando esta energía infrarroja para que se quede en la Tierra, ¿no? Y gracias a esta captación de calor, ¿ya? Nuestras noches pues no son tan frías, ¿no? Entonces, cuando no existe la radiación solar, como se ha quedado esta energía infrarroja en la Tierra, pues esto tiende a regular la temperatura, ¿no? Y por eso, gracias a esto, por ejemplo, la temperatura en la Tierra global promedio es de 15 grados. Gracias a esto hay vida, ¿ya? Profesora, la energía infrarroja se va, de todas maneras se va, ¿no? Se queda un tiempo, pero igual sale, ¿ya? Igual sale por ahí, ¿no? A veces esta energía viene, choca con las nubes y tiende a reflejarse, por ejemplo. A veces esta energía no llega a la superficie, no se transforma. Pero en la mayoría se genera como energía infrarroja. Profesora, entonces, ¿qué es esto, profesora? Esto es un proceso natural. Todo lo que te acabo de explicar de la captación de calor, de la energía infrarroja que se queda en la Tierra, gracias a esto tenemos vida, ¿ya? Esto se conoce como el efecto invernadero, ¿no? Entonces, el efecto invernadero es un proceso natural, ¿ya? Es un proceso natural. Gracias al efecto invernadero, ¿qué cosa hay? Vida en la Tierra. Ahora, si te dicen efecto invernadero antropogénico, ¿qué significa? ¿Qué significa si es antropogénico? ¿Quién está alterando todo este proceso natural? El hombre, pues. Revolución industrial. Comenzó a producir este hombre, ¿ya? Estos gases. ¿Y estos gases qué son? Gases de efecto invernadero. Y cuando a ti te mencionan gases de efecto invernadero, son gases que existen en la atmósfera para generar la captación del calor para el desarrollo justamente de la vida. Y sobre todo, ¿qué gases? Profesora, el metano, óxido nitroso, tienes ahí el CO2, tienes ahí, claro, son gases termorreguladores, sobre todo ellos. Entonces, este hombre ha comenzado a producir más gases de efecto invernadero. Incluso por ahí ha creado pues los llamados CFC, ¿no? En este caso, ¿no? Cloro, flúor, carbono, ¿no? Captadores de calor y encima captadores de calor pues destruyen moléculas de ozono, ¿no? Todo esto ha sido creación del hombre. Estos gases no existen en la naturaleza. Esto ha sido creación humana. ¿Ya? Entonces, si el hombre está creando más gases de efecto invernadero, entonces repasemos, pues, ¿no? Repasemos. Viene la energía infrarroja. Cuando viene la energía infrarroja, ¿qué va a pasar con la energía infrarroja? Acá, profesora, se crea en la Tierra, claro. Profesora, entonces, ¿qué va a pasar con la energía infrarroja? Esta energía infrarroja va a querer salir. Viene a producirse más energía infrarroja acá, miren cuánta energía infrarroja, y de pronto quiere salir esta energía, viene, es retenida en la Tierra, pero quiere salir, y ya no va a poder salir tanta energía infrarroja porque hay más gases de efecto invernadero. Quiere decir que la energía infrarroja va a ser captada más en la Tierra por mucho más tiempo.
¿ya? Entonces, si tú captas la energía infrarroja por más tiempo en la Tierra, ¿qué va a haber? ¿Qué va a pasar? Se está alterando este efecto invernadero natural por este hombre que está creando más gases de efecto invernadero, ¿no? Y si la energía infrarroja se retiene por más tiempo en la Tierra, ¿qué se eleva? Se eleva la temperatura, ¿no? Se eleva la temperatura. Ahora, ¿dónde se eleva la temperatura, profesor? ¿Por qué tú sientes calor? Ya te he dicho, ¿no? Por la presencia de gases es que nosotros sentimos calor. Entonces, ¿dónde se eleva la temperatura? La elevación de la temperatura va a ser, en este caso, ¿ya? En la atmósfera. La elevación de la temperatura va a ser, en este caso, en la masa en el océano. ¿Por qué? Porque la Tierra es agua, ¿no? Y lo que nos rodea más, ¿qué es? Masa oceánica. Entonces, tú calientas atmósfera, tú calientas océano, ¿de qué estamos hablando? Calentamiento global. Estamos hablando del calentamiento global. Profesora, simplemente porque este hombre está contribuyendo a lo que es la actividad de gases de efecto invernadero, se está calentando más la atmósfera, está alterando el efecto invernadero, se está calentando más la masa oceánica, sí. Y todo esto que está generando calentamiento global. Y el calentamiento global, si se calienta la atmósfera, si se calienta el océano, ¿qué está generando? Cambio ¿qué? Climático. Y miren, todo esto viene del efecto invernadero, todo esto está generando el cambio climático, ¿ya? Va a haber más recurrencia de lluvias, huracanes, eso está asociado a la atmósfera porque es clima, ¿no? A la parte oceánica, mayor evaporación, se alteran los ecosistemas marinos, ya no va a haber fotosíntesis. Profesora, el océano es captador, en este caso hay también fotosíntesis, claro, porque hay elementos vegetales también en el océano, se altera esto, y miren todo lo que trae pues este efecto, sobre todo cuando se habla del efecto invernadero antropogénico, ¿ya? Bueno, esto es mi explicación, chicos, chicas, ¿ya? Pero vamos a la parte, sobre todo oficial, ¿ya? ¿Cuál es la parte oficial? Es esta, donde se habla del proceso del calentamiento global, miren, ¿ya? Donde vamos a tener, por ejemplo, acá, lo voy a poner rojito, llega la radiación, energía del sol, radiación solar cae sobre la Tierra. Miren, algunos se reflejan, ¿no? Hacia el espacio exterior por la presencia de nubes. Dos. Tres, luz visible, dice que es la radiación. La superficie terrestre se calienta y emite energía infrarroja. No olvides que la energía infrarroja lo crea la Tierra, ¿ya? Energía calorífica. Profesora, yo tengo energía infrarroja. Sí, pues cuando corres, hace dinamismo. No sé si has visto esto del... Ay, ¿cómo se llama esta película? El Depredador, creo que es, que a mí me gusta la película. A ver, El Depredador, donde tiene su visor y cómo captaba que había vida a su alrededor, porque ellos no tenían ojos como tú, a través de la energía calorífica que tú irradias, pues, ¿no? Y ahí salía como rojito. Ah, mira, por ahí te comía, ¿no? Pum, te atrapaba. Entonces, somos parte de esto también, sí, pero esta energía directa del sol también se produce en la superficie y justamente es la que genera la Tierra, ¿ya? Para poner un ejemplo, ¿no? Para ver en este caso cómo nosotros nos distinguimos también los seres vivos, ¿ya? Y parte de la radiación infrarroja se emite al espacio y hay otra que se queda acá, ¿ya? Permite energía, remite a la Tierra ganando más calor. Entonces la energía calorífica, la energía infrarroja genera la captación de calor. Y eso es bueno, o sea que la energía infrarroja se quede en la Tierra es bueno porque así no desciende la temperatura. Pero ¿qué está haciendo el hombre, que hemos dicho? ¿Ya? El hombre está creando más gases de efecto invernadero. Entonces, como está creando más gases de efecto invernadero, pues la retención de calor es mayor. No olvides que los gases son captadores de calor y sobre todo los termorreguladores. ¿Cuál es el gas responsable de todo eso? El dióxido de carbono, ¿ya? Este de acá, que está captando más calor porque hay, en mayor proporción existe en la atmósfera, ¿ya? Entonces, dice, el efecto invernadero se produce cuando determinados gases como el dióxido de carbono o el metano retienen una parte de la energía que emite la Tierra.
Chicos, era necesario explicar porque creo que así mirando el grafiquito no iban a poder en este caso comprender. ¿Ya? A ver, chicos, ¿alguna pregunta para pasar rápido así? Vamos a correr un poquito. Ninguna pregunta. Ya, hasta ahora podemos entender un poquito esto. Esto poquito a poquito vamos a estar entendiendo qué está pasando con esto. Sobre todo ustedes también tienen ahí, creo, los gases, en este caso de efecto invernadero. Profesora, ¿por qué dicen gases de efecto invernadero? Que justamente son gases captadores de calor, ¿no? Todo lo que te diga efecto invernadero, ojo, te viene una pregunta a ti de examen y te ponen efecto invernadero, nada más. Quiere decir que es un efecto, o sea, te están preguntando por el efecto invernadero natural, ¿ya? El que genera calor y vida en la Tierra. A eso. Ahora, cuando te ponen efecto invernadero antropogénico, quiere decir que el hombre está interviniendo en la producción de mayor, que está produciendo más gases de efecto invernadero que generan calentamiento global y posteriormente cambio climático. ¿Ya? Ojo con eso. Chicos, hoy están calladitos, no me dicen nada, ha habido trauma por ahí de repente. Bueno, vamos a continuar. El tiempo es nuestro enemigo, lamentablemente. ¿Ya? Yo quisiera hablar un montón de esto, que es un tema pues importante también, ¿no? Algo que no debes olvidar es esto. Ya tenemos acá el dióxido de carbono. Acuérdate de esto, ha sido pregunta de examen, imagínate esto en algún momento, ¿no? Principal responsable del aumento de los gases de efecto invernadero. Este es el que está generando calentamiento global. ¿Ya? Vamos a echarle la culpa a él. La producción. No es que no existía en la atmósfera, existió en la atmósfera, solo que el hombre a mínima proporción, el hombre está produciendo más esto, ¿no? Fuentes, quema de combustible fósil, de sembrados, por ejemplo, el metano es otro también, ¿ya? Este es componente del gas natural, donde encontramos el metano, la descomposición de la materia orgánica, todo lo que tenga que ver descomposición, la basura, a veces por eso piden reciclaje, ¿no? Que es importante también. Profesor, estoy contribuyendo en este caso a que se revierta el efecto invernadero antropogénico, en cierta manera, claro, pues, ¿no? Reciclar, que es tan importante. Todo lo que tenga que ver con materia orgánica, la descomposición. Es por eso que cuando hablan de criar ganado o generar la crianza a través de la ganadería, por ejemplo, las vacas, ¿no? Los gases que emiten las vacas, por ejemplo, ¿no? Eso es contaminante, sí, pues todo llega a la atmósfera, todo se va a la atmósfera. ¿Está relacionado? Sí, también, ¿no? Quema de biomasa, combustibles fósiles y basureros, donde encontramos el metano. Óxido nitroso es un gas tóxico. Esto se produce, cuando se produce el nylon, el ácido nítrico, prácticas, para las prácticas agrícolas también, ¿no? Se utiliza como fertilizante. A veces el uso de mucho fertilizante de origen artificial contamina también el suelo, ¿ya? Entonces, y también en la quema de biomasa y combustible. Tenemos los gases fluorados. Profesora, ¿y esto por qué? ¿Qué son los gases fluorados? Bueno, los gases fluorados vienen a raíz de que hay otro gas que se creó, ¿no? ¿Cuál es el otro gas que se ha creado? Son los CFC, cloro, flúor, carbono. Entonces, ahí viene Montreal, donde se dice, pues hay que proteger la capa de ozono, etcétera. Y finalmente, pues ya no vamos a producir CFC, porque saben de estos tres elementos cuál es el que más destruye moléculas de ozono. Cloro, flúor, carbono. ¿Cuál de estos tres es el cloro? Ya destruye grandes moléculas. ¿Ah? Estamos hablando sobre todo eh, millones. Y esto hace pues que lamentablemente, pues que la capa tenga que adelgazarse también, ¿no? Entonces dijeron, ah, no, entonces los CFC vamos a tratar de sacarlo de la producción y vamos a crear los gases fluorados y crean los gases fluorados. Pero los gases fluorados también no destruyen ozono así como el CFC, pero captador de calor, ¿ah? Este te capta calor en millones de proporciones, ¿no? 20.000 veces más que el dióxido de carbono. Imagínate. O sea, de un mal a otro mal, ¿no?
Pero bueno, ¿dónde están los gases fluorados? Acá tenemos, ya, vamos a ver, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, a ver, me confundió color. Tenemos ahí en la producción, en la industrialización, todo lo que es industria, ¿no? Hidrofluorocarbonos, perfluorocarbono, hexafluoro de azufre, tritrufluoro de nitrógeno. Profesor, estos nombres. Acá tienes los gases fluorados, efecto invernadero, que son captadores de calor, lamentablemente, ¿no? Hidrofluorocarbonos, gases refrigerantes, todo lo que tenga que ver con sistemas de acondicionadores. ¿Ya? Profesora, cuando hablo de mi refrigeradora, pues también, ¿no? Toda esa producción industrial están utilizando este tipo de componentes, ¿no? Los disolventes de limpieza, agentes de fabricación de espumas, también, estas espumas que ustedes ven ahí, ¿no? Profesor, para mi colchón, también. Perfluoruro de carbonos, fabricación de semiconductores, disolventes de limpieza también, agentes para fabricación de espuma, que también se utiliza este elemento. Hexafluoruro de azufre, aislantes dieléctricos, transformantes, interruptores, distribución eléctrica, producción de aluminio, magnesio, profesora, todo eso también genera contaminación. Sí, y algo que te gusta, ¿no? Tus pantallas, mira, ¿no? En este caso, planas de cristal líquido, se me ahí bonita, tu televisor también trifluoruro de nitrógeno. Qué lindo, todos contribuyendo a lo que es el calentamiento de la Tierra. Consecuencias del cambio climático. Bueno, esto ya se viene, ¿no? Y esto lo estamos viviendo. Ya no es que vamos a ver, ay, va a haber esto a futuro. No, ya lo estamos viviendo. La Tierra se va a tropicalizar. Es el primer paso. Se están adelgazando los casquetes poleros. Mira los bloques que ya están, en este caso, se están descongelando. Claro, el Polo Norte, sobre todo, es uno de los más afectados, está yendo con más rapidez en estos años. Las olas de calor en el verano, esto lo están viviendo los países del norte, ¿ah? Claro que sí. Sequías intensas, ya, esto ya también lo estamos sintiendo nosotros. Nevadas glaciales están descongelando la migración de la fauna, porque va a buscar, pues es que la fauna va a escasear la flora o los alimentos que ellos tenían o el ambiente a que están adecuados y van a buscar otro espacio, ¿no? Incendios forestales, que para nosotros en el caso de Perú era pues, incendios forestales, nosotros no, pues estos en los bosques templados, en Europa, en Estados Unidos, Canadá, en Chile, que se queme. No, también nosotros en la Amazonía. Claro, hemos tenido hace poco adelgazamiento de la capa de ozono, mayor desertificación, menor rendimiento agrícola. Claro, esto va, profesora, va a alterar los alimentos, van a escasear los alimentos, sí, elevación del nivel de los océanos, ¿no? Esto ya se está aumentando, esto ya se nota, mayores precipitaciones en algunas jurisdicciones, ¿no? Entonces, todo esto, lamentablemente, ya lo estamos viendo. Profesora, ¿qué se está haciendo? Uy, miren, este es todo parte, acuérdense de esto porque esto lo vamos a volver a también a tocar, yo lo voy a volver a tocar de todas maneras, ¿ya? Todo parte cuando en 1992 se juntan, pues, ¿no? Los países, en este caso, tienden a preocuparse por todo lo que vaya a pasar a futuro. Mira, 1992, ¿ah? Van a reunirse en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. ¿Ya? La Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro no solamente habla de cambio climático, también está hablando de los recursos que existen en la Tierra, es una preocupación, es por eso que también se habla de desarrollo sostenible, o sea, fue un evento mundial importante, ¿ya? Por eso dicen un tratado internacional. Esto luego viene que acá se van a preguntar, oye, algo va a pasar, hay un problema, tenemos que ver, esto hay que solucionar, y crean la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ¿no? Estas son las siglas, CMNUCC. Profesora, esta convención es un tratado internacional que se firma en la Cumbre de la Tierra en 1992. Importante, sí. Trascendente también, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta convención? Hay que estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero, ¿no? Profesora, lo que acaba de ver, sí, o sea, el dióxido de carbono, ¿no? Sobre todo eso, pues porque estamos mal, de verdad, y ellos están hablando de las proporciones a futuro, ¿ah? Entonces, controlar las concentraciones de gases de efecto invernadero a nivel que impida
interferencias humanas peligrosas al sistema climático. En otras palabras, porque el clima va a cambiar, ¿no? Y va a afectar al ser humano sobre todo. Este tratado se completa con el protocolo de Kioto en 1900, bueno, son 197 estados, los llamados estados partes, así se le conoce, estados partes. Miren, todo esto parte, ¿ya? Todo esto parte entonces en la cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. Como parte en la cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, entonces ellos dicen, oye, ¿y ahora qué hacemos? O sea, queda como el tratado internacional donde, bueno, vamos a tratar de estabilizar, ¿no? Los gases de efecto invernadero, pero ahí queda, nada más. Entonces ellos dijeron, oye, ¿qué tal nosotros? Los estados nos reunimos cada año, ¿ya? Cada año nos reunimos en unas conferencias, ¿ya? Las conferencias de los estados partes. O sea, los 197 estados se reúnen cada año, ¿saben cuándo? En el mes de diciembre o a veces noviembre, ¿ya? Donde acuerdan qué es lo que se está viendo con respecto a lo que es la estabilización de las concentraciones de efecto invernadero referente al cambio climático. Entonces, cada año, si se reúnen, para no decir conferencia de las partes, de los estados partes, entonces, ¿qué decimos? La COP, ¿ya? La COP. ¿Qué significa la COP? Conferencia de los estados parte. Entonces se reunieron en 1997, antes de ellos había, miren que esta es la COP3, ¿ah? O sea, antes hubieron dos COPs donde no acordaron nada. Pero llega Kioto, ¿ya? Llega Kioto, y cuando llega Kioto, chicos, acá se establece el famoso protocolo de Kioto. No es que Kioto fue rápido y bueno, y todos llegaron a firmar, se peleaban por firmar todos los países, no. Kioto, ya Kioto demoró en ser aprobado. Esto fue, la firma de Kioto fue en 1997, pero esto recién entró en vigor el año 2005. Mira cuánto tiempo ha pasado. Ahora, ¿por qué? Porque se necesitaban firmas de países industrializados, justamente, ¿no? Y no querían firmar, pues, no querían formar parte de Kioto. Entonces, acá lo que se quería era mitigar, ¿ya? O sea, lo que se quería, hasta que se llegó a completar las firmas y entra en vigencia en Kioto, donde la idea era la mitigación de seis gases de efecto invernadero que están causando todo este proceso, ¿no? Profesora, ¿cuáles son esos seis gases? Ustedes los tienen en su separata también, ¿ya? Dióxido de carbono, en primer lugar, el metano, está el óxido nitroso, hidrofluoruro carbono, el perfluoro, en este caso carbono, hexafluoruro de azufre. No te olvides que los gases fluorados son 20.000 veces más captadores de calor que el dióxido de carbono. Entonces, en Kioto están diciendo, vamos a mitigar estos gases, por favor, ¿no? Entonces, ese era sobre todo de estos, la actividad o el objetivo de estos gases, perdón, de estos países en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Saben en cuánto? Miren esto, 5%. Pues eso es muy poquito, profesora. Bueno, algo es algo, peor es nada, pues, ¿no? Así se empezó, ¿ya? Bueno, acordaron que esto iba a ser progresivo, que justamente conforme pase el tiempo tenga que extenderse esa proporción, ¿no? Cosa que los países comenzaron a salir, se comenzaron a protestar, que cómo es posible, van en contra del proceso de industria que cada uno tiene, estos países. Bueno, Kioto vence. Kioto vence el año 2012, ¿ya? Y viene la COP18 en Doha, Qatar, donde se amplía, extender la vigencia del protocolo de Kioto hasta el año 2000, en este caso, como se ve en la fecha ahí, el año 2020. ¿Y qué pasa? Pues tenemos la COP de Lima. Profesora Gobo, COP de Lima, profesora. Sí, acá no la han puesto, pero espero que esté en tu, o no creo que está, no creo que está, pero es la COP de Lima, que fue importante, también porque se realizó en Lima,
¿ya? Donde finalmente están acordando la agenda que se va a firmar en la siguiente COP, que sí es importante. COP 21, donde tenemos el año 2015 en Francia, se aprueba lo que tanto se quería en este caso, pues que es lo que nos rige actualmente, el Acuerdo de París, ¿ya? Aprobado sobre todo el 12 de diciembre del año 2015, ¿no? ¿Qué se está estableciendo, sobre todo en el Acuerdo de París? Adoptar la mitigación, la resiliencia de los ecosistemas, y esto está ratificado por 55 países, que sumaría pues un 55% que están generando emisiones de estos gases de efecto invernadero, ¿ya? El primero establece las medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la mitigación, adaptación, resiliencia de los ecosistemas, ¿no? Resiliencia, profesora, sí, ya tenemos que adaptarnos, generar la adaptación, la mitigación, si en lo posible se da, para no perder muchos ecosistemas en la Tierra. Hablamos de la resiliencia, sobre todo en generar la conservación o dar en cuenta, pues, que podemos rescatar de estos ecosistemas que pueden llegar a perderse en algún momento, ¿no? Entonces, todo a través de reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Se fijó el objetivo de limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados de temperatura, ¿ya? Profesor, esto no entiendo. Lo que pasa es que en este caso, acá lo que no se quiere llegar es que miren, el promedio de la Tierra en temperatura es a 15 grados, ¿no? Gracias a ellos tenemos el desarrollo de la vida. Entonces, no se debe llegar, o sea, no se debe llegar a los 17 grados. Y esto es bastante, ¿ah? El promedio de la Tierra es 15 y no se debe llegar a los 17. Profesora, y si se llega, pues las consecuencias pueden ser fatales, ¿ya? Eso es lo que se trata, sobre todo, de pasar, ¿no? De que esto no trascienda, ¿ya? Y es por eso que están viendo que esto no tenga a trascender grandemente. O sea, la temperatura no debe incrementarse más de 1,5 grados, no más. Y por debajo, por eso dicen por debajo de los 2 grados. Se reconoce el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Profesor, ¿eso qué significa? Lo que pasa es que esto fue un problema en la COP de Lima. En la COP de Lima, ya cuando iban a firmar la agenda, están los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, ¿ya? ¿Y dónde estamos nosotros, por ejemplo? Perú, pues, ¿no? Acá, ¿no? Perú, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué decían los países desarrollados? Los países desarrollados decían, ¿por qué? ¿Por qué nos echan la culpa a nosotros, los países desarrollados industrializados? ¿Por qué nos echan la culpa a nosotros de que la Tierra está caliente, el calentamiento global, de la contaminación? ¿Por qué? Si los países en vía de desarrollo también lo van a hacer, están calentando, están contaminando. Entonces acá no es que a mí me van a echar la culpa. Y todos decían, pero si tú tienes la culpa, tú empezaste, ¿no? Algo así. Pero bueno, ahí vi una discusión fuerte, ¿ah? Y al final, ¿qué dijeron? Vamos a hablar de responsabilidades comunes, ¿ya? Todos somos responsables finalmente, países desarrollados, países en vía de desarrollo, pero diferenciadas, ¿ya? Yo no soy igual que tú, pues, yo no soy igual que tú. Yo soy país en vía de desarrollo y tú eres un país desarrollado, ¿no? Pero viene acá responsabilidades comunes, ¿no? Y de acuerdo, y cuando se llegó a esto es cuando llegaron a firmar, pues, finalmente esta agenda que se va a aprobar en el Acuerdo de París, ¿ya? En el Acuerdo de París. Ahora, cada país en este caso, tiene que presentar las contribuciones cada 5 años. ¿Ah? ¿Qué cosa han hecho? ¿Ah? Bueno, a Perú le van a sacar cero de repente, porque Perú no ha hecho nada, hasta ahora no ha presentado. Ni bien se generó la COP de París, Perú presentó su primer informe hace mucho tiempo, pero hasta ahora no generamos presentario, por eso estaban reclamando también eso, ¿no? ¿Qué se está haciendo para contener, mitigar estos gases de efecto invernadero
conservación de ecosistemas en el Perú, ¿no? Nuestros espacios naturales. Ahora, y también preservar y conservar, incrementar los sumideros y reservorios de carbono. Profesora, ¿y eso qué es? Los sumideros son espacios, ojo cuando te escuches esta palabra, ya, vamos a ver acá, los llamados sumideros, ya, generan lo que es la captación o reservorios también, captan lo que son carbono. Por ejemplo, sumideros naturales son los bosques, ¿ya? Son los bosques. Sumideros naturales es el océano. ¿Cómo, profesora? Claro, ¿por qué? Porque si son sumideros, ¿qué generan? La captación de qué? Del carbono, pues, ¿no? Por ejemplo, en los bosques se produce la fotosíntesis que hacen los bosques, captan el dióxido de carbono y liberan ¿qué cosa? Oxígeno. En el océano también se produce la fotosíntesis. También, profesora, sí, el océano es el captador, los océanos captan lo que es el dióxido de carbono, ¿no? Y estos son los sumideros de mayor proporción en la Tierra, pues los océanos. ¿Tú te imaginas que un océano se caliente? Sabemos que esto va a pasar en algún momento, altera todo esto, ya no va a haber captación del dióxido de carbono y esto va a ser como se dice, un menjunje de temperatura en la Tierra, ¿ya? Y estamos desapareciendo incluso los bosques. Entonces, la idea es que estos sumideros hay que cuidarlos y hay que agrandarlos. Incluso hay sumideros artificiales, ¿ya? Hay sumideros artificiales también. Por ejemplo, los países industrializados están generando la construcción de sumideros naturales, ¿no? Por ahí ha habido accidentes, ¿no? Pero hay, ¿no? Existe, sí hay, ¿ya? Entonces, esto es lo que se está acordando y lo que se está queriendo hacer a futuro. Muy bien, vamos entonces, esto es el acuerdo, ojalá que esto sea sobre todo pues a beneficio de todos nosotros, ¿no? Eso es lo que se quiere, ¿no? Se quiere pues nosotros que el cambio climático sobre todo pueda llegar. Bueno, la capa de ozono es otro elemento importante, también cuando nosotros hablamos sobre todo de quién, hablamos de una capa compuesta de O3, hablamos que nos protege de sobre todo la radiación directa o radiación ultravioleta que llega directamente del sol, ¿no? Profesora, esta radiación es dañina, súper dañina, ¿ya? Así que tener en cuenta esto. Está ubicado en la estratosfera, ¿ya? Entre 20 y 30 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra. Ubicación, estratosfera. Ustedes saben que en la estratosfera, ¿qué pasa? Pues ahí justamente se produce el O3, ¿ya? El oxígeno molecular bueno, eso es un proceso ya químico, ¿no? Es por eso que en la capa de la estratosfera también se le conoce con la producción de lo que es los rayos UV, se conoce como la quimiosfera, ¿ya? Si escuchas ese término, te están hablando de la capa de ozono, ¿no? Donde se está produciendo acá. Miren, lo que pasa es que cuando ustedes saben que existe más oxígeno en la troposfera, ¿no? Y acá hay presencia de más oxígeno, es un gas pesado, está jalado por la gravedad, pero también hay cierta proporción también en la estratosfera. Entonces, ¿qué sucede? La radiación UV llega acá, ¿no? Y reacciona con quién? Con el oxígeno, ¿no? Ahí se desprende y rápido, así, reacción UV y oxígeno que produce O3. Y a la vez, ¿qué sucede? Que se está formando el ozono y este ozono, ¿qué hace con esta radiación? ¿No? Como dice acá, genera pues la absorción, la reflexión o la filtración, ¿no? Que pasa finalmente menos dañina a la parte de la troposfera, ¿no? Esto es importante. Y ahora, lamentablemente el ozono es afectado por quién? Está afectado sobre todo en este caso por estos gases, ¿no? Que son altamente dañinos. Esto proviene de los sistemas refrigerantes que también en algunos casos todavía hay en menor. No es que no exista, solo que han reducido su producción. ¿Ya? Profesora, yo tengo mi desodorante en aerosol y dice, cuida la capa de ozono.
Sí, sí, cuida. ¿Por qué cuida? Porque lo han reducido en proporción, nada más, pero sí estás produciendo CFC. ¿Cuánto demora de la troposfera a la capa de ozono llegar estos gases? Llegan entre 10 a 12 años, ¿ya? Pero cuando llegan, destruyen grandes moléculas de ozono, ¿no? O, por ejemplo, vamos a poner acá, un átomo de cloro, porque el cloro es el que genera, pues, destruir más, sobre todo el ozono, destruye 100.000 moléculas de ozono. Un átomo de cloro, nada más, 100.000 moléculas de ozono. Entonces, por eso que es un gas altamente, pues, en este caso, perjudicial para la capa de ozono, ¿no? El cloro, ¿ya? Esto fue pregunta de examen, ¿ah? ¿Cuál es el gas que más, sobre todo el cloro, es el que más daña, ¿ya? Bueno, su reducción amenaza la vida, genera cáncer de la piel, cataratas, afecta al fitoplancton. Profesora, ¿me puede afectar? Sí, usen lentes, usen protectores, cuiden sus ojitos, cuiden su piel. Por ahí me dijeron, profesora, los que tienen menos melanina, o sea, menos color en la piel, son más blanquitos, son los que son más afectados por los rayos UV. Yo soy morenito, casi afrodescendiente, profesora, yo soy más oscurito que todo lo que pueda ver y a mí no me afecta. Yo me río nomás, ¿ya? ¿Qué genera la captación del calor? ¿El color oscuro o el color claro? Con eso te resuelve todo y basta que tengas piel. No importa, de repente la melanina te protege en cierta protección, hay que no resiste tanto como el color transparente blanco de una persona, pero no, te da igual a cáncer a la piel, así es que es súpermente dañino, ¿ya? A cuidarse bastante. A ver, tienes ahí en 1987 se firmó el Protocolo de Montreal. Mire, Protocolo de Montreal. Esto en Canadá, ¿cuál fue el objetivo? Reducir la emisión de los gases CFC. ¿Ya? Entra en vigor en 1989. Actualmente hay, miren, empezaron con 24 países, hoy día hay 197 países finalmente, ¿no? Y parece que ha tenido un cierto objetivo de reducir estos gases de CFC y ha ido en buena proa, ha habido en buena proa. Ha sido uno de los protocolos que más se ha resaltado, sobre todo en la incidencia de esto, y en este caso, de este proceso, ¿ya? Y vamos a ver, dentro del protocolo de Montreal está la enmienda de Kigali. Ustedes lo tienen también, sobre todo en su separata, ¿no? Como un añadido de un sabías qué también, ¿ya? Evitar el calentamiento global con fines, en este caso, de proteger la capa de ozono, ¿no? Que esto está inmerso también en lo que es el Acuerdo de París, ¿ya? Ahí resaltan, enmienda de Kigali. También es bueno darle una leída a esa parte que está relacionado con lo que es el calentamiento global, que protege también parte de lo que es la capa de ozono, ¿no? Porque eleva la temperatura, obvio que también en cierta manera va a afectar la capa de ozono por los gases que se están produciendo, ¿ya? Directamente. Muy bien. Y en el caso del Perú, ¿ya? En el caso del Perú, chicos, chicas, estamos, a ver, quiero ver si están en el aula. A ver, signos de vida, por favor, rapidito. No están en el aula. Signos de vida, chicos, ahí yo veo un corazón, veo una manito, ya veo este cariñito, ya veo, a ver, nada más. Signos de vida, por favor. Estamos acá. Presente, profesora. Estoy acá. Muy bien, Isaí. Por ahí. A Yanina. ¿Estamos en el salón o no estamos en el salón? Yanina levantando la mano también. A ver, ¿dónde están los demás? Espero que después, Lucía, André, José, muy bien. Ya, Samelí también, ya me dijo. Muy bien, ya. Roberta, hola, ¿qué tal? Vamos entonces, seguimos. Profesora, esto es lo último, ya sí, vamos a pasar a educación cívica. Tiene que ver un tema que se tocó, ha sido tendencia esa noticia, ¿no? Vamos a ver. Profesora, el patrimonio cultural es mío, profesora, ¿me lo puedo agarrar? Vamos a ver.
A ver, dice, Ministerio del Ambiente es bueno, el ente rector, ¿no? Justamente se creó con esta finalidad que diseña, establece, ejecuta, supervisa la política nacional del ambiente, cuya función es promover la conservación, el uso sostenible de los recursos naturales, de las áreas naturales protegidas y la diversidad biológica. ¿Cuáles son los organismos adscritos? Está el CENAMI. Profesor, ¿qué significa eso de adscrito? Es que como tiene el Ministerio del Ambiente, tiene la función de ejecutar, diseñar, establecer la política del ambiente, todo lo que tenga que ver con el ambiente, ¿no? Cuidado, promover. ¿Qué cosa promueve el Ministerio del Ambiente? La conservación, el uso de los recursos naturales, como en las áreas naturales protegidas y conservando nuestra diversidad biológica, ¿no? Entonces está relacionado con el ambiente, está relacionado con el uso adecuado de los recursos naturales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De cómo vamos a generar nuestras estrategias, nuestras formas de conservación y que nos informen. Entonces el ministerio necesita de estos organismos, ¿no? Trabaja con estos organismos adscritos. Está el CENAMI que pronostica, pues, ¿no? Que hoy día va a haber sol, mañana va a haber lluvia, pronóstico del tiempo atmosférico, ¿no? Tenemos el IIAP, ¿no? Que hace investigaciones para el uso sostenible de la diversidad biológica, IGP, que estamos hablando, Instituto Geofísico del Perú, ¿no? Está hablando de mitigación de desastres, por ejemplo, caída de huaicos, no solo terremotos, ¿ah? Huaicos, inundaciones, sequías, está trabajando también adscrito al Ministerio del Ambiente. Tenemos acá el caso del CERNAN, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, establece los criterios para los administrativos de gestión de las áreas naturales protegidas, ¿no? OEFA, Organismo de Evaluación y Fiscalización del Ambiente, ¿ya? OEFA. Entonces, fiscaliza, controla, sanciona en materia, todo lo que tenga en materia ambiental, ¿no? Empresas mineras que quieran trabajar tienen que ser aprobados por OEFA, ¿no? Claro, y sanciona también, fiscaliza, ¿no? Acá está controlando que no estén contaminando, ahí está la OEFA, bueno, que haga su trabajo. INAIGEN, Instituto Nacional de Investigaciones de Glaciales y Ecosistemas de Montaña. Todo lo que tenga que ver con hielo, montañas, glaciales, se está descongelando, está aumentando, es el INAIGEN, ¿ya? Máxima Autoridad Nacional de Investigación Científica de Glaciales. Y el SENACE, ¿ya? Y el SENACE está referido sobre todo a lo que vendría a ser Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las inversiones sostenibles, ¿no? Aprueba los estudios de impacto ambiental. Acuérdate de esto. Aprueba sobre todo los estudios de impacto ambiental. Si una minera ya quiere explotar nuestra minería y va a hacerlo en una superficie donde acá hay una población cercana, el que tiene que dar la aprobación para eso, ¿quién es? El SENACE. Entonces, el SENACE va a generar lo que son estudios de impacto ambiental. ¿Cómo va a impactar esta explotación minera un espacio en un radio determinado que ellos tienen a generar, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y de acuerdo a eso va a aprobar o no va a aprobar esta minera pueda, en este caso, pues, trabajar, ¿no? Pero ¿qué sucede si es aprobado por SENACE esta minera y de pronto la minera está contaminando el río, está contaminando el aire, el suelo? Ahí entra OEFA. OEFA, ¿qué hace? Fiscaliza, sanciona todo lo referente a materia ambiental, ¿ya? Entonces, a tener en cuenta esta partecita. Muy bien, ahora sí, chicos, vamos a pasar a educación cívica, vamos a borrar acá, les dejo las claves, traten de resolver las preguntas, estas son las claves de geografía, semana número 8. Apunten, 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 ahora sí nos vamos a lo que es valoración, conservación y defensa del patrimonio cultural y natural, ¿no? Hablamos de nuestro patrimonio histórico, cultural y natural, ¿ya? Y cultural. Hace poco hemos tenido una noticia, ¿no? De una diseñadora. Uy, le han hablado mucho, bastante le han hablado a la diseñadora, ¿ya?
¿Eso es mío, profesora? ¿Es de todos los peruanos? Claro que sí, es de todos los peruanos, pero no es tuyo, ¿no? Ahí viene un pequeño detalle. ¿Ya? Vamos a ver. Presente, Isaí. Muy bien. Vamos a ver entonces. Chicos, ¿han copiado? Sí, díganme sí. A ver, las claves. A ver, sí o no. Sí, ya. Chévere. Muy bien. Gracias, gracias. Vamos entonces, ahora sí. Nuestro tema en cívica, ¿ya? Para que no nos gane el tiempo y podamos explicar todo. Eh, a ver, voy a descartar un ratito. Acá estoy, acá estoy, acá estoy, acá estoy. Listo. Profesora, valoración, conservación y defensa del patrimonio cultural y natural. Patrimonio de la nación, patrimonio mundial. Hay dos términos que se manejan en este caso, sí. Este es el resumen, ¿no? Esto vendría a ser el resumen de lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? Patrimonio es todo legado que nos han dejado nuestros antepasados, ya sean, pueden ser materiales, inmateriales, ¿no? Que han dejado un legado, es parte de nuestra historia. Puede ser de dos formas, ¿no? Puede ser natural o puede ser cultural. Natural, este patrimonio, vamos primero por acá nos vamos, ¿ya? Este patrimonio de la nación, ¿no? Puede ser natural o puede ser cultural. Profesora, ¿cuál es la diferencia, profesora? Y se ve, pues se ve así, grandes rasgos. Natural es donde no ha habido, es parte de la naturaleza, pues no ha habido intervención del hombre acá. Cultural es creación del hombre, por eso dicen patrimonio cultural. Es tu creación. ¿Qué cosa es cultura? ¿No? Nosotros cuando hablamos de cultura, hablamos de toda creación humana, toda manifestación humana. Profesora, ¿yo hago cultura? Sí, tú haces cultura. Profesora, ¿yo expreso cultura? Sí, todo ser humano expresa, sobre todo en este caso, expresa cultura. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros tenemos ahí, por ejemplo, tú haces un graffiti, ¿qué estás expresando? Lo que tú sientes, lo sacas a través de una representación que quieres hacer en una pared, ¿ya? Por ejemplo, estás creando una composición de una música, una letra de una música, que vas a cantar algo, ¿no? Las letras musicales, eso es tu creación, eso es cultura. O sea, todo lo que expresamos, la forma como te vistes, expresas cultura. Por eso que la cultura está relacionada con el hombre, ¿ya? Son creaciones, manifestaciones tuyas. Son tuyas, tuyas, tuyas. Profesora, mi mamá hace el mejor arroz con pollo del Perú. Ya, pues entonces tu mamá, entonces, y todos los peruanos lo comprueban, oye, este es el arroz más rico del Perú, dame la receta. No, es su patrimonio de ella, o sea, ella lo creó, es su cultura, o sea, lo ha hecho de tal manera que ella lo atribuye a todos como una creación a través de un arte culinario, ¿no? Es creación de alguien, ¿ya? Entonces viene del hombre. Profesora, las pinturas rupestres, cultura. Ese hombre antiguo peruano, ¿ya? En Lauricocha, por ejemplo, pues generó representar algo que veía día a día. ¿Qué hizo? Cultura. Entonces uno se pregunta, ¿no? La primera manifestación cultural que tuvo el hombre más antiguo del Perú, ¿cuándo fue, profesora? Entonces ahí te pones a preguntar, pones a rebuscar y dices, a ver, la creación humana, a ver, basta que el hombre lo haya tocado, lo haya creado, eso ya es una manifestación cultural, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál es la evidencia más antigua de la presencia del hombre en el Perú? ¿No? Por ahí está, por ejemplo, Piquimachay. Profesora, las pruebas de Piquimachay solo encontramos talladitos de piedra, porque ya, pues esos tallados, ¿quién lo hizo? El hombre. Y eso es cultura, ¿ya? En cambio, natural es parte simplemente de la expresión de la naturaleza, ¿no? Que hay que conservar ecosistemas. De repente en este ecosistema hay una vegetación que solo se encuentra en el Perú y no en otra parte del mundo. Eso lo conservamos a través de las áreas naturales protegidas. ¿Ya? Ahí está, por ejemplo, Patrimonio Cultural, Sitio Arqueológico de Chavín de Guanta, ¿no? Esto está en Ancash, la cultura Chavín, ¿no? Majestuosa la cultura Chavín.
La cultura chavín no necesitó ejército, ¿no? La cultura chavín no necesitó ejército. La cultura chavín dominó y se expandió a través de la religión, sus dioses de rasgos felínicos. A mí me encanta esta parte. Cómo la religión puede generar dominio, ¿no? Terrible, terrible. Sus dioses de rasgos felínicos. Eso es cultura. Ya, cultura. Vamos a ver también la trascendencia, de qué forma, ¿no? Ahora, humanidad, esto es del Estado peruano, ya todo lo que es el Estado nuestro, el Estado peruano. En cambio de la humanidad, esto es de la UNESCO. Ya, esto es de la UNESCO. Profesora, Patrimonio de la Humanidad lo designa la UNESCO, sí, con participación. Nosotros tenemos que inscribirnos en este proceso para la designación de Patrimonio de la Humanidad y es por eso que la UNESCO define, ¿no? Por ejemplo, si esto es Patrimonio de la Humanidad o mundial, también se le conoce, ¿ya? Mundial, Patrimonio Mundial o de la Humanidad, cultural, natural o mixto. Profesora, mixto, ¿qué cosa es? Tiene natural más cultural. Entonces, tiene esa atribución. Entonces, lo mismo, ¿no? UNESCO, pues, habla de que es patrimonio mundial a la humanidad, profesora, es para todos. Sí, se da como una representación sobre todo esta categoría para manifestar que esta manifestación de conservación, ya sea cultural o natural o mixto, es de trascendencia en la humanidad, ¿no? En la historia y puede trascender más adelante, así es. Entonces lo genera a determinarlo y conservarlo. Está la ciudad sagrada de Caral, ¿no? A ver, pregunta de historia, ¿no? Bueno, no quiero ponerlos en aprieto, chicos, pero Caral, si no me equivoco, a ver, es el arcaico, a ver, superior, ¿no? Es el arcaico superior, ¿no? Bueno, un llamado estado prístino, ¿no? Ahí la que estudia Caral es Chadi, una de las ciudades, sobre todo la ciudad sagrada de Caral, ciudadela, centros ceremoniales, algunos lo denominan también, donde evolucionó, o sea, la evolución que tiene Caral es importante y trascendente. Entonces, ¿qué hace la UNESCO? Dice, muy bien, el Perú lo escribe y lo reconoce como patrimonio a la humanidad, ¿no? Uno de los más importantes. Natural, Parque Nacional del Manu, también es de la humanidad. Y mixto, pues nuestro Machu Picchu, ¿no? No solamente es una de las 7 maravillas, sino también pues es de corte de patrimonio de la humanidad mixto, porque conserva. ¿Qué conserva? Miren, esto fue elaborado, construido el santuario en el gobierno de Pachacútec, si no me equivoco, ¿no? Corríjanme, chicos, si es que me equivoco. Y eso significa, pues, que esta es trascendencia histórica, ¿no? Entonces es cultural, ¿no? Y aparte, la conservación, esto está en la zona de la ceja de selva, un espacio natural donde después hay especies de flora y fauna de conservación, ¿no? Sobre todo en este espacio, ¿ya? Entonces, vamos a ver cada uno de ellos, ¿ya? Vamos a ver cada uno de ellos y de esa manera vamos a poder entender cada uno de estas definiciones, ¿ya? Vamos entonces acá, dice acá, patrimonio de la nación, conjunto de bienes materiales e inmateriales que nuestros padres, nuestros antepasados, nos han heredado a lo largo de la historia, ¿no? Y acá tenemos un mix, el patrimonio cultural. Fíjense que acá hay manifestación humana, cultural, todo lo que tenga que ver que con cultural, acuérdate. Esto te puede salvar hasta una pregunta que te venga, por favor, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con cultural tiene que ver acá manifestación humana, tiene que ver creación humana para que sea cultural. Si no, no, es natural, ¿no? No te vayan a poner pues ahí los leopardos, el oso perezoso y tu marca es cultural. No, esto es natural, porque es propio de la naturaleza, se conserva especies, biodiversidad, ¿ya? Bueno, hay una ley, la ley 2829/6, ¿no? Es toda manifestación de quehacer humano, mira, es lo que es patrimonio cultural, ¿ah? Mira, acá, la ley misma te lo dice, ¿no? Todo quehacer, en este caso, humano, que puede ser material o inmaterial, que por su valor y significado sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción de serlo, ¿ya? Estos bienes tienen la condición de propiedad pública o privada con las limitaciones que establece
que establece la ley. Profesora, están excavando ahí las tuberías en mi casa para poner el gas, profesora. Camicia llega a mi casa. Muy bien, qué lindo. Profesora, han descubierto unos enterramientos, hay restos, profesora, hay platos antiguos, hay un montón, profesora. ¿Eso es mío, profesora? No, no es tuyo. No es tuyo. ¿Ya? Mira lo que dice la ley. Dice, estos bienes tienen la condición de propiedad pública o privada, pero con limitaciones. Si es tuyo es porque tú lo has adquirido, ha sido una herencia, ha sido un proceso, pero según la ley hay ciertas limitaciones, ¿no? Pero esto es público. ¿Qué quiere decir? Es de todos los peruanos. Estas manifestaciones se han, en este caso, establecido que son parte de todos nosotros y como es pública, es del Estado. Nos pertenece a todos nosotros. Profesora, pero yo cómo sé que esos enterramientos no son otra cosa. Para eso tiene que ver, ahí viene pues el ministerio, para eso se ha creado un ministerio. ¿Ministerio de qué? De cultura, que se encarga a través de los organismos competentes a generar, a determinar, ¿ya? ¿Qué pasa con esos restos que tú has encontrado? ¿No? Tú no te puedes decir, no, esto es mío. No, entonces el ministerio ahí entra a través de la dirección a ver si es arqueológico, si es histórico, social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, cualquiera de estos, o sea, que tenga ese valor, ¿no? Entonces tú no puedes atribuirte algo que es tuyo, porque es patrimonio cultural. Ojo, según ley, esto se presume como tal, ¿ya? Tú no puedes generar la apropiación, ¿no? Porque esto es parte de todos los peruanos. Ah, ya, profesora. Claro. Ahora, una persona que viene a decir, mira, me vas a, en este caso, atribuir tus tejidos porque esto es patrimonio cultural y como, bueno, yo te doy mi cultura, tú me das tu cultura e intercambiamos nuestra cultura. Eso es otro tipo de manifestación cultural que si tú quieres enseñar y que esto trascienda, puedes hacerlo. ¿No? Pero es algo que forma parte de la persona, o sea, de la formación de esa persona, ¿no? Tú no puedes venir y decir, ah, como es patrimonio cultural e incluso de la humanidad, le pertenece a todos los seres humanos. Entonces me voy a llevar esto, me voy a llevar esto, no, no, no es así tampoco, ¿no? Entonces ahí genera esa condición. Por ejemplo, ha habido, por ejemplo, en todo lo que es el centro de Lima, ¿ya? El centro de Lima es considerado patrimonio histórico y esto hace que todas las edificaciones, las casas que estén en el centro histórico de Lima, por más que sean casonas, profesora, esa casona es vieja, acabo de comprarla y quiero destruirla, no. Si tú compras una edificación que está en un centro histórico, no puedes derrumbar esa casa. Lo que tienes que hacer es refaccionar la casa. Profesora, pero yo quiero poner un edificio. No, por ser patrimonio cultural y sobre todo importante, histórico, no, del centro histórico, peor todavía, ¿no? Entonces, este patrimonio se tiene que conservar. Profesora, entonces si un terremoto lo destruye, ahí recién. Incluso lo hay que refaccionar, incluso hay cierta, la ley te limita, por eso hay limitaciones de la ley, ¿no? Por más que sea tuyo la casa, hay que pues tener consideraciones también, ¿ya? Vamos. Miren el patrimonio cultural, hay bienes tangibles, bienes intangibles. ¿Qué son los tangibles? Que yo toco, pues, tangibles de tocar, yo puedo tocar, ¿ya? Por ejemplo, libros, piezas artísticas, ¿no? Tienes ahí edificaciones, esto es tangible, ¿no? Lo tocas ahí, puedes en este caso tocarlo. En cambio, intangibles, ¿no? Aquellos que no se pueden tocar, ahí está la lengua, ¿no? La expresión de la lengua, la religión, las costumbres, las danzas, las músicas son de condición de bienes intangibles, ¿ya? Tenemos ahí de condición intangibles. Y tenemos las categorías. Fíjense ustedes, ¿no? ¿Qué categorías tenemos acá? Tenemos, por ejemplo, lo que es patrimonio material inmueble. O sea, inmueble, aquellos que no pueden trasladarse. O sea, que no puedo trasladar de un lugar a otro, ¿no? Tenemos pues edificaciones, templos, mira acá, templo, casonas, santuarios,
¿no? Que son material inmueble, ¿ya? Ahora, estos materiales inmuebles pueden ser arqueológicos o también históricos, ¿no? Entonces, cuidado con esto, ¿ya? Cuando te dicen arqueológicos, ¿qué significa? Que forman parte de la etapa pre-inca, inca. Los históricos son de la etapa de la colonia hasta la república, ¿ya? Entonces puede ser, por ejemplo, acá, Templo de las Manos Cruzadas de Cotoche. ¿Qué será? ¿No? Será patrimonio material inmueble arqueológico, ¿no? Patrimonio material inmueble arqueológico, ¿no? La Casona de San Marcos, ¿cuándo fue creado? Pues esto de la Casona de San Marcos, estamos hablando de la profesora, esto es colonial, ya para entender, pasó la República, pero inició en la colonia, claro, entonces patrimonio material inmueble, ya, histórico, de esa manera, ¿no? El Santuario de la Virgen, también patrimonio material inmueble histórico, ¿ya? Entonces se habla de estas dos formas. Y el mueble es aquel que puedo trasladar de un lugar a otro, ¿no? Son bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro. Pinturas, cerámicas, libros, documentos, monedas, ¿no? Esto sí yo lo puedo trasladar de un lugar a otro. El tumi de oro, Aríbalo, la escultura del arquero de la muerte, ¿no? De Baltasar Gavilán, que no lo han puesto acá, solo han puesto las cerámicas, ¿no? Y tenemos otra categoría que es el patrimonio inmaterial, ¿ya? Y cuando hablamos de patrimonio inmaterial, ¿qué está comprendiendo? Está comprendiendo sobre todo, ¿ya? Conocimientos, usos y las costumbres que son transmitidos de generación en generación. También se conoce como cultura viva, ¿ya? Cultura viva. Profesora, esos telares que hacen los aguajún, los shipibo con nivo, profesora, ¿eso es patrimonio inmaterial? Sí, porque eso se transmite de generación en generación, ¿no? Son conocimientos, son usos, costumbres transmitidos de generación en generación. Tiene que ver esa transmisión de generación en generación, ¿ya? Es lo que se conoce como cultura viva. Por ejemplo, el uso de la medicina tradicional, ¿no? ¿Cómo te curas el dolor de panza? De repente tu abuelita te ha enseñado, pues, profesora, mi abuelita tiene un menjunje ahí con hierbas que hace, y eso lo adquiere tu mamá, lo adquieres tú, es tu patrimonio inmaterial que se transmite de generación en generación, en la comida, la medicina tradicional, por ejemplo, es tu patrimonio inmaterial. Profesora, yo hago tallado de madera, la xilografía. Profesora, me enseñó mi abuelo del abuelo vino así. Eso es tu patrimonio inmaterial, ¿ya? La danza de tijeras, la procesión del Señor de los Milagros, que ha ido, es un patrimonio inmaterial religioso, ¿no? El tunche, bueno, hay que leer esto de la parte del tunche también, ¿no? Profesora, claro, inmaterial, ¿ya? Se transmite de generación en generación. Patrimonio documental se refiere a la documentación que se conserva en archivos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con archivos, videos, también está la parte tecnológica, ¿eh? Claro que sí. Es patrimonio documental que se va a ya se convierte pues en parte de nuestro quehacer, ¿no? Los incunables peruanos, protocolos, son libros, justamente, ¿no? Tienes ahí el protocolo ambulante, los conquistadores o libro de Becerro, película de Carne Somos, también, ¿no? Son películas ya documentadas, parte de nuestro patrimonio documental. Y tienes patrimonio subacuático. Profesora, ¿qué significa? Están bajo el agua. Ojo, que eso tiene que estar por lo menos durante 50 años para ser patrimonio subacuático, ¿ya? Está el asentamiento prehispánico de la laguna de Calancayo, en Junín. Todas las lagunas tienen patrimonio subacuático, ¿eh? El lago Titicaca también han habido ofrendas, claro, ¿no? Eso formaría parte de nuestro patrimonio subacuático, sí. Embarcación del siglo XVII, la caleta de Coalaque, en la zona de Arequipa también. Muchas embarcaciones han encallado, pues en el proceso de la colonia también formarían parte de nuestro patrimonio subacuático. Profesora, y si yo estoy ahí buceando por ahí y me encuentro un tesoro, profesora, ¿eso es mío? No. Si está dentro de las 200 millas, ¿ya? Dentro de las 200 millas marinas,
Por ejemplo, encuentras un barco ahí con oro, con plata, eso es del Estado, pues, eso no es tuyo, ¿ya? Eso no te pertenece, no puedes reclamarlo como tuyo. Ahora, pasando las 200 millas, encuentras tu barco lleno de oro, eso es tuyo, porque no está en la jurisdicción del Estado. ¿Por qué crees cuando han hecho esto de llamar a, porque muchos de los países en el mundo tienen esto de limitaciones de sus áreas oceánicas, ¿no? Que forma parte de su soberanía. Por eso que para bucear al Titanic, Titanic está en mar abierto, pues, ¿no? Nadie va a reclamar nada, pues tú buceas, entras, encuentras algo, la joya que has estado buscando, bueno, eso es tuyo, ¿ya? Pero mientras esté la soberanía, no, pues, ¿no? Eso corresponde al Estado, ¿ya? Ahí se aplican las leyes, tienes que cumplir. Patrimonio industrial está referido a lo que es los bienes, pueden ser inmuebles o muebles, ¿ah? Adquiridos y producidos en la sociedad en relación a las actividades industriales, ¿no? El primer ascensor que llegó, esto en la casa, el edificio Roosevelt, en el centro de Lima, Eulogio Fernandini, primera máquina de rayos X en nuestro país, donde te sacaban algo así como, ¿no? Para ver cómo estaban tus pulmones. Ahí la gente pensaba que esto era pues rayos X de verdad y se morían, ¿no? Muchos no querían llegar a tener esta máquina o pasar por la máquina porque pensaban que morían. Bueno, y sabemos que era en pro de la medicina, ¿no? También. ¿Quién conserva y quién genera la defensa del patrimonio cultural? Ministerio de Cultura, ¿ya? Ministerio de Cultura. Por ahí escuché una pregunta que me hicieron en algún momento, me dijeron, profesora, están rompiendo las veredas, ahí por ahí están rompiendo la municipalidad ha contratado una empresa para que ponga, pues, refaccione las veredas, genera una construcción y está rompiendo el centro histórico. Y Pepito Lucho ha ido a interponer una acción de amparo para que detenga esto. Pepito Lucho no puede hacer eso. Pepito Lucho no puede presentar una garantía constitucional como la acción de amparo. Pepito Lucho presentaría cuando su casa está siendo destruida. Ahí sí, Pepito Lucho, porque está transgrediendo su domicilio, su propiedad, ¿ya? Pero quién, profesora, pero está destruyendo el centro histórico esta empresa con la municipalidad. Ah, ahí tiene que intervenir el Ministerio de Cultura, tendría que interponer, con la Defensoría del Pueblo tendría que interponer esta garantía constitucional. ¿Ya? O sea, la institución del Estado es el que se encarga de proteger, ¿no? Nosotros podemos denunciar, sí, ¿ya? Pero la protección va directamente del Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces hay organismos directos. Ahora, cuando una acción de amparo, por ejemplo, que Pepito Lucho quería presentar en contra de esta empresa que estaba trabajando, pues ha podido hacerlo en contra de la empresa, pero cuando ha transgredido su propiedad. Ahí recién lo puede hacer. Pero cuando es manifestación cultural, ¿quién interviene? El Ministerio de Cultura hace todo acá, ¿ya? Responsable de todos los aspectos culturales del país, ejerce competencia exclusiva, ¿ya? Exclusiva, ojo, ¿ya? Excluyente respecto a otros niveles de gestión en todo el territorio nacional. Todo lo que tenga que ver con cultura, manifestación de cultura, se manifiesta en lo que es el Ministerio de Cultura. Es por eso que cuando pasa esta situación de la diseñadora, con eso están llamando al ministerio que no se pronunció hasta ahora, ¿no? ¿Qué pasó con el ministerio que no se pronuncia? Bueno, justamente para que están hablando de este término que él aclare la situación. Parece que no se metió. Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural tiene el cargo de la defensa, protección, recuperación, repatriación, vigilancia y custodia de los bienes culturales. Por ejemplo, descubren algo, están transgrediendo algo, están pintando, por ejemplo, paredes, en este caso históricas, monumentales, el que va a venir a generar ahí, observar, defender, proteger, recuperar, todo es la Dirección General de Defensa de Patrimonio. Esto es lo más importante, chicos, resalten esta parte que es el artífice de todo dentro del Ministerio de Cultura. Ojo, ¿ya? Es por eso que hay denuncias. Hoy en día nuestro patrimonio cultural está protegido y hay que conservarlo y de esa manera, pues, ahí interviene incluso con la denuncia respectiva, ¿ya? Dirección General de Museos, fórmulas de políticas y normas de materia de museos, de protección y difusión y conservación. Por eso es necesario ir a conocer, a través de esto conocemos
nuestra cultura. El Archivo General de la Nación está en la Biblioteca Nacional del Perú, ya resguardada, conservada, testimonios documentales archivísticos, miren desde cuándo, del siglo XVI. Estos tienen que estar en una temperatura adecuada también, ¿no? Biblioteca Nacional del Perú. Chicos, todo sanmarquino tiene que tener su carnet de la biblioteca, pues, ¿no? De la nacional. Alguna vez tienes que pasar por acá o ya pasaste, espero que sí. Donde tienes ahí tienes en este caso material documental, bibliográfico, fotográfico, audiovisual, como parte de nuestro patrimonio cultural. ¿Cuáles son las amenazas? Hay amenazas humanas que son las mayores, ¿ya? Y hay las naturales. Por ejemplo, la erosión del viento, sismos, lluvias, humedad, pero miren lo que hay más, la humana. Polución, invasiones, modernización, huaqueo, vandalismo, construcción sin control, expansión agrícola, plagas, basura, tráfico ilícito, etc. Entonces, es la gran amenaza la actividad, sobre todo humana. ¿Ya? Y el patrimonio natural, ahí están los recursos naturales, los ecosistemas y las áreas naturales protegidas. Según la Constitución, artículo 66, establece que estos recursos renovables y no renovables son patrimonio de la nación y el Estado se encarga de sus obligaciones. La conservación de nuestro patrimonio, ¿ya? Y esto, en este caso también, ¿no? Nuestra diversidad biológica y establecer las áreas naturales protegidas, en este caso ahí tenemos el SINAMPE y el CERNAN, ¿no? ¿Cómo conservamos nuestro patrimonio? ¿De qué manera? Pues a través de estas áreas naturales protegidas. ¿Cómo conservamos los ecosistemas? A través de estas áreas naturales protegidas, ¿no? Profesora, en mi casa han descubierto petróleo, profesora, soy rico, soy rico. Eso no es tuyo. Pero es mi casa sí, pero el subsuelo es del Estado. Y si hay petróleo, es del Estado. Así es que o te puede comprar el Estado tu casa o vives con eso. ¿Ya? Entonces ahí el subsuelo, parte de lo que es los recursos, esto define el Estado principalmente, ¿no? Y atribuye la conservación. Y como último tenemos el patrimonio mundial, que son determinados por la UNESCO, que distingue tres tipos: cultural, material e inmaterial, natural y mixto. Ahora, la inclusión. Para ser destinados como patrimonio mundial deben tener valor universal excepcional. Ahí está el Observatorio Solar de Chanquillo, Machu Picchu, por ejemplo, que trascienda fronteras nacionales y que signifique mucho para los presentes y futuras generaciones. O sea, esto tiene que trascender y, como decir, ¿no? Mira, esto no se ha visto en el mundo y hay que conservarlo para que el mundo entero vea cómo ha sido el aporte cultural de este lugar, ¿no? Y eso hay que darlo a conocer, eso dice la UNESCO, ¿no? La exclusión, si se deteriora al extremo de perder las características que habían determinado su inclusión. La zona está en riesgo, pues la Chan está en riesgo, ¿no? No están dando la conservación así como se debe. Profesora, ¿por qué a Machu Picchu entran las personas así por día, entran solamente 1000, 2000? ¿Por qué no entran 50.000, profesora? Porque se deteriora, pues. Y si eso pasa, nos excluyen, ¿no? Profesora, ¿la UNESCO nos da plata? Sí, nos llega para su conservación, ¿no? Y no pretende, pues, que ninguna actividad transgreda estas manifestaciones mundiales o de la humanidad, ¿ya? Entonces perderíamos esa categoría y sería lamentable, ¿no? Patrimonio cultural de la humanidad está material, esto es de la UNESCO, no olvidemos, está material, inmaterial, por ejemplo, palacios, fortificaciones, material, inmaterial, tradiciones, lenguas, danzas, artes culinarias, eso es inmaterial, ¿ya? El ceviche, por ejemplo, ha sido considerado patrimonio inmaterial, ¿no? Imagínense a la humanidad. Patrimonio natural de la humanidad, formaciones, miren, ahí tenemos el Parque Nacional, en este caso del Huascarán, y el Parque Nacional del Manu, que son establecidas como Patrimonio Natural de la Humanidad hasta el momento. Ya tenemos dos. Y mixto, justamente, que tienen cultural y natural. Ahí está nuestro gran Machu Picchu, ya, zona de bosque tropical, terrazas, rampas, murallas, rocas utilizadas, en este caso, ¿por quiénes? Por los incas, ¿no? Esto a 2.430 metros de altitud sobre todo. Y
el Parque Nacional del Río Abiseo. Ojo que son los dos, ¿ah? Acuérdate, estos son patrimonio mixto de la humanidad. Bosques de neblina, ya, en la zona del río Abiseo, ceja de selva, parte de la selva alta, especies de fauna silvestre que se, en este caso, conserva, y también los complejos arqueológicos del Gran Pajatén y los Pinchudos, ¿ya? Muy bien, chicos, chicas, ahí tenemos nuestra clase de hoy. Nos vamos a los ejercicios, ahí están sus claves, resuelvan las preguntas, sean felices, coman perdices. Sin la felicidad, chicos, no se logra muchas cosas, ¿no? Acuérdate, cuando te enamoras eres feliz, ¿no? Quieres estar con esa persona todo el día. Bueno, así tienes que ser feliz cuando estudias, que cuando estudias nada te haga, ¿no? Pasa el tiempo y diga, uy, ya pasó 5 horas y he estudiado bastante. Uy, tienes que ser feliz, ¿ya? De esa manera retienes más información también. Chicos, chicas, cuídense, nos vemos la próxima semana. Disfruten de su recreo, disculpen por los 5 minutos, ¿ya? Descansamos acá y nos vemos la próxima semana. Gracias, ahí, cuídense bastante, ¿ya? Bastante, bastante, cuídense bastante. Y San Marcos los espera. Siempre pónganse eso en la cabeza. San Marquitos, allá voy. Nos vemos. Chau, chicos. Chau, chau.